al Señor para que lo reconocieran. Y ellos lo mandaron a la cruz. Ya, Israel. Mateos 20, mire, para que lo veamos, miren lo que Mateo 26, 26, 27, 26, 27, ya se los voy a buscar. Mateos 20. Yo mi Biblia, no traje mi Biblia porque me ocupa mucho espacio, pero 26, donde está la crucifixión, ahí, en el 27. Sí, es que un solo versículo, hijo. Tomando la copa y habiendo dado gracias. Más allá, cuando los judíos dijeron, crucifícale, está ante el Pilato ante Roma, ya aquí están. 27, mire, dice Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó, vamos desde el 27:11, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Y ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré? Jesús llamado el Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, miren y este era el versículo que les quería decir, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, ¿ah? No, lo dijo el pueblo. Entonces ellos, este pueblo mandó a Cristo a la cruz. Y a razón de que lo mandaron a Cristo a la cruz y la dureza de sus corazones, nace la iglesia. La iglesia. Y la iglesia la conformamos todos los seres humanos que nos hemos convertido al Evangelio. Y ese es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y aquí lo voy a contextualizar para empezar, están los 4 ciertos evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Ahí tenemos y después está el libro de Hechos, después viene Romanos, después viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, después viene Gálatas, y ahí viene Efesios. Y ese es el libro que estamos estudiando nosotros, ¿ya? Y Efesios tiene varios capítulos. Ya estudiamos el capítulo 1 y ahora estamos estudiando el capítulo 2. Y ahí vamos a entrar ahora, que ya más o menos, para que Hildegard se contextualice. ¿Puedes leer, Edith, el capítulo 2 del verso 1 al verso 10, por favor? De Efesios, que es el libro que estamos estudiando. Capítulo 2, por favor, Edith.
del verso 1 al verso 10. ¿Está buena esta tabla? ¿Ah? ¿Está buena esa tabla? Sí, me la compré tu mamá para ir a... Me tuve que viajar. Quiero escuchar la grabación. Sí, No. está grabando. Sí. No es mi Biblia, pero por eso... ¿Efesios 2:1? 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Ya. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque nosotros, ¿Qué somos? porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vuestras buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. En ellas. El capítulo 2, ¿cierto? Muestra en un extremo al hombre que cayó de la gracia, ¿cierto? ¿Por qué digo que cayó de la gracia? Porque desafortunadamente en el huerto de Edén, el hombre, ¿cierto?, tenía una comunión directa con Dios. Comunión directa. No había nada que se interpusiera entre Dios, entre este ser maravilloso que es Dios, y el hombre. Había una conexión directa. Sin embargo, el hombre usó de su libertad, lo que se llama la libre agencia. ¿Qué es lo que es la libre agencia? La disponibilidad de cada uno de los seres humanos de tomar decisiones. Es decir, yo hoy día decidí ponerme esto, chaleca, pude haberme puesto la verde para venir, o esta, y yo decidí esto. Entonces eso me corresponde a mí, esa es mi decisión. Ese es un tipo de libertad. Pero la libre agencia tiene que ver con la libertad que Dios le dio al hombre, ¿cierto? De tomar sus propias decisiones para estar con Él o no estar con Él. ¿Ya? Y entonces, en esa posibilidad que el hombre tenía, Dios le dijo, oye, hay dos cosas que no quiero que hagas. No comas de este arbolito que yo dejé acá, ¿cierto? ¿Y cuál era el otro mandamiento? ¿Te acuerdas de Dios? No comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? ¿Te acuerdas tú, María? ¿Cuál es el otro? ¿No se acuerdan? ¿Ah? No comer de la ciencia del bien y el mal, y bueno, ese no olvidó, pero lo amo. Sí. En el libro de Génesis, vamos a buscarlo al tiro. Génesis capítulo 2. ¿Cuál es esto? No, ese es otro más adelante. Entonces, capítulo 3, en 2.26. Ahora que me acordé de 2.26. 2, 10, 25. Mire, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le mandó ayuda idónea y todo eso, ¿ya? Pero ese era el mandamiento, no tomarás del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comiere morirá. Y había otro mandamiento que también está referido, pero se me olvidó y no se los voy a quedar debiendo, ¿ya?
Pero ¿qué le dijo al hombre? No comerás del árbol del bien y del mal, porque ciertamente que de él comiere, el día que él comiere, morirás. ¿Y el hombre qué hizo? Comió. ¿Y qué pasó? Murió. Cayó en un cajoncito y murió. Y todos nosotros nacemos muertos, pero necesitamos encontrarnos con esta imagen que está acá, que es la cruz, que nos da, ¿cierto? Nos da 7 cosas. Redención, ¿se acuerdan de esta? Redención, propiciación, santificación, justificación, nos da vida nueva, nos da también libertad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entrar al cielo. ¿Ya? Entonces, y nos da un montón de otras cosas, la cruz. Cuando el hombre enfrenta la cruz, tiene todas estas posibilidades de levantarse y nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, con todo ese contexto que les puse ahora sí que vamos a entrar a lo que decía. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios y al desobedecer a Dios, Dios le dijo, mira, ciertamente el día que Él comieras, morirás. Pero no murió físicamente, ¿no? Sino que murió espiritualmente. Entonces Dios lo sacó del huerto, y ahí hay toda una figura, lo primero lo vistió y lo sacó del huerto, ¿cierto? Y el hombre empezó a crecer y todas las generaciones crecieron sin Dios. Aunque en el corazón del hombre, Dios puso algo que es esencial, que es, ¿cierto? 5 facultades. Y aquí vamos a retomar lo que siempre les he contado. 5 facultades. ¿Te las acuerdas, Matías? A ver si te las acuerdas. Edith, ¿te acuerdas de alguna? Libertad, conciencia, ¿qué más? ¿Se acuerdan de más? Voluntad y la más importante, el intelecto. Y sensibilidad. Entonces, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa una imagen y semejanza? ¿Cierto? La imagen es lo que Dios nosotros vemos. Esta es mi imagen, esa es tu imagen, la tuya. Y la semejanza tiene 2 cosas bien importantes. Semejanza tiene, por un lado, lo moral y lo natural. Lo moral y lo natural. ¿Ya? En lo moral, en la santidad. Dios es 3 veces santo. Santo. Y el hombre era santo. Esa era la semejanza moral con el Señor. Y lo natural, la semejanza natural, es esto: la libertad, la conciencia, la voluntad, la sensibilidad y el intelecto. Yo siempre les he dicho que lo más importante es esto. Este es el más importante. De todas estas facultades, la más importante es el intelecto. ¿Por qué? Porque si no hay intelecto, y ahí tú me vas a dar la razón, un niño, ¿cierto?, que no tiene una capacidad intelectual, o una persona que no tiene una capacidad intelectual, no puede ejercer libertad, no puede ejercer conciencia. Por ejemplo, un niño con moderado. ¿Te ubican más o menos en el escalafón donde queda moderado? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Se lo explico a ustedes? ¿Sí? A ver, el coeficiente intelectual, ¿cierto?, tiene primero normal lento. Esa gente que le cuesta, pero avanza. Después viene el limítrofe, que no es, ni tiene ni déficit cognitivo,
ni es normal, está ahí en el límite. Está en el límite, pucha, uno dice, no, parece que este cabrón tiene problemas. En fin, y de ahí viene el retardo mental. Viene el leve, moderado, severo o grave y profundo. Ahí está. Entonces, desde aquí, según lo que yo conozco, el leve, el retardo mental leve, yo tengo serias dudas y siempre lo he planteado, porque estas personas, y yo he trabajado harto con ellos, sí desarrollan pensamiento y sí llegan a aprender el proceso de lectoescritura y sí tienen que arrepentirse. No pueden llegar y entrar al cielo. En cambio, sin embargo, de aquí para acá, todas estas personas entran al cielo de Dios sin ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque en su déficit cognitivo moderado no tienen la posibilidad de tener conciencia de pecado. Y ese es el punto. Entonces, como tienen el intelecto dañado, los moderados, los severos, los profundos, ¿qué hacer? ¿Y cuál es la diferencia entre el severo y profundo? Es que este deambula. Este está postrado. Por lo general está postrado. El profundo siempre está postrado. Esa es la diferencia entre estos dos. En fin, detalles, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Que el intelecto, ¿cierto?, afecta la conciencia. ¿Cómo yo soy consciente delante de Dios que soy un pecador? Que soy un hombre que necesita salvarse. Que soy un hombre que necesita vida nueva. No tengo conciencia. Si estoy de aquí para acá, no tengo posibilidad. ¿Cómo voy a ejercer mi voluntad? No tengo la capacidad, la sensibilidad. ¿Cómo voy a ser sensible en ciertas áreas espirituales? No tienen la capacidad. Y libertad no manejan estos términos. Sin embargo, todas estas personas de aquí para allá ya comienzan. Y de aquí para arriba hay un razonamiento horrible, porque ahí aparecen los intelectuales que no les gusta que le hablen del Señor y lo niegan. En fin, todo eso. Entonces, volviendo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados. ¿Cuáles eran los delitos y pecados? Todos los que teníamos antes de llegar a la cruz de Cristo, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este siglo. Ninguna posibilidad de que el hombre pudiera salvarse por sí solo, ninguna posibilidad, no existe ninguna posibilidad. La única manera de salvarse, ¿cierto?, es esta. Única solamente manera, que es reconociendo nuestra condición delante del Señor, reconociendo nuestra condición delante de la cruz. La cruz nos da posibilidad de acceder al cielo de Dios. Yo siempre cuando me toca hacer exposiciones o hablar del reino de los cielos a las personas en situación de discapacidad o sus familiares, les hago ver y les digo, todos nosotros vamos a morir, ¿cierto? Nadie queda para que lo guarden, a no ser que lo embalsamen. Mire qué curioso, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿por qué digo que necesitamos a Cristo para poder entrar al cielo? Porque si nosotros vamos a España, o a México, o a, qué sé yo, Estados Unidos, aunque hay algunos países que llegarían a entrar con el puro carnet, pero por lo general, para entrar a cualquier país, tú tienes que tener visa, tienes que tener carnet y tienes que tener pasaporte. Y para entrar al cielo, ¿qué hay que tener, Matías? Salvación, exacto. Entonces hay que estar inscrito en el libro de la vida. Entonces, por eso que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no teníamos salvación. No teníamos salvación hasta que vino Cristo a nuestras vidas, nos tomó y nos hizo sus hijos. Y eso nos da la posibilidad de entrar directamente al cielo de Dios el día que seamos llamados, ¿vale? El día que podamos
digamos, tener esa posibilidad de entrar al reino de los cielos, tenemos la garantía de que vamos a entrar. ¿Por qué? Porque el Señor limpió nuestra vida y nos dio vida nueva. Ahora, si nosotros vemos este pasaje que tomamos, nos conduce hasta las profundidades del pesimismo acerca de lo que vemos del hombre. ¿Por qué dice? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, sin retorno, sin vuelta, sin posibilidad alguna de vida. Y nos llevó de un momento a otro, nos tomó y nos llevó a una vida nueva, a una relación con Él. Mantener una relación permanente con Cristo. Permanente con Cristo. Y esto es lo más importante de todo lo que venimos conversando y del mensaje que Jesucristo vino a la tierra. A eso vino Él, a eso vino, bajó a la tierra. Bajó, como les decía al principio, bajó al pueblo de Israel, vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero Israel le rechazó, lo rechazó violentamente. Le dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando dijeron eso, rechazaron al Señor, ¿cierto? Y Dios abrió la posibilidad a la iglesia. En Cristo acá, a la iglesia. Iglesia. Y nos dio la posibilidad de tener vida nueva. Y eso es un motivo de mucha alegría y de mucha regocijo. Por favor, Edith, ¿puedes buscar tú Colosenses 2:13? Colosenses, señorita, está más en el Nuevo Testamento, eso casi al final. Acá, ese. Colosenses 2:13. ¿Qué dice? ¿Quieres leer? ¿Cuál? Colosenses, capítulo 2, verso 13. ¿Qué dice? Y a vosotros. Ese, a ver si lo... Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Perdonándoos todos los pecados. Exacto. ¿Ves? Entonces, toda esta oportunidad, ¿cierto? Este pesimismo que Pablo nos plantea en el libro de Efesios, que es una cuestión real, es un pesimismo verdadero en términos de que el hombre no tiene ninguna posibilidad de salvarse por sí solo. Es decir, cada hombre que muere o cada mujer que muere va a enfrentar en el momento de la muerte la cruz. Va a enfrentar esto. ¿No? Va a enfrentar la cruz. Ahora, dos cosas bien interesantes, bien que son sintomáticas y que son muy importantes. Una compañera de trabajo que trabajaba en esos años en Teletón, su papá estaba muriendo y era un hombre intelectual, era un hombre que hacía a clase en la universidad. Y yo le dije, oye, ¿sabes? Me comunicó ella que su papá estaba muy mal. Y yo le dije, oye, como teníamos harta confianza, le dije, déjame ir a hablar con tu papá. De repente, a lo mejor, él hace, no, me dijo, no, él no cree en nada. Él cree en que su cuerpo, cuando muere, sale y queda flotando y se disipa, queda en energía. Y yo le dije, pero eso no es, pero eso es lo que él cree. Y es válido. El punto es que eso no le sirve, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo tiene dos posibilidades. O sube al cielo de Dios o baja al infierno. Y es una cuestión que queramos o no queramos, es así. Pero sin embargo, a pesar de todo ese pesimismo de Pablo, ¿cierto? Nos da la posibilidad. Yo quise le pedí. Él no quiso. Su hija le dijo, papá, mira, había un compañero de trabajo que quiere venir a conversar contigo. Y él le dijo que no. Y era un hombre bueno, era un hombre muy, ¿cómo poder decirlo? Justo desde el punto de vista humano, ¿no? Sin embargo, murió en su creencia y es respetable. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando? La libertad. No, vamos a matar.
Él tuvo libertad. Dios no violenta nuestra libertad. Porque, ¿por qué no violenta nuestra libertad? Porque por algo la puso. ¿Por qué pecó Lucifer? Porque Dios le dio la libertad. ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer fue hecho un ser maravilloso, ¿cierto? Que tenía la responsabilidad de adorar a Dios. Y dicen, no dice la escritura, pero se enseña que se dio vuelta y miró las multitudes adorando. Y él quiso recibir adoración, ¿entiendes? Y se quiso ir en contra de Dios. Y Dios lo expulsó desde el cielo porque pecó en contra de Dios. Quiso tomar el poder de Dios. Entonces, ¿pero por qué lo hizo? Porque tenía la libertad. Él quiso en su libertad, decidió, ¿cierto?, hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, y quiso recibir adoración y Dios lo expulsó. Entonces, y como se vino a la tierra, hizo pecar al hombre, y el hombre nace en pecado, y por eso que necesitamos renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra vida y entrar al reino de los cielos de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué decíamos? Lo que tú leíste, dice, y a vosotros no muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Dios, ¿puedes buscar, Matías, Romanos 5, 12 y 13? Mire, aquí hay un antecedente bien interesante respecto de cómo se transmite el pecado. Y esto lo iba a compartir hoy día. Me parece súper importante. ¿Lo encontraste, Mari? ¿Qué? Romanos 12 al 15. Eso. ¿Qué dice? A ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? ¿Hasta el 15? Ah, ok. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reina la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Ya, entonces, ¿qué pasó acá? El pecado entró al mundo, aquí está el mundo, por un hombre. ¿Cuál era ese hombre por el que entró el pecado? Adán, ¿cierto? Adán. Entonces vino Cristo y nos dio la posibilidad de reconquistarnos y reconectarnos con el Padre, ¿cierto? Con Dios. Ahora, ¿cómo se transmite el pecado? El hombre transmite, miren qué interesante, porque esto lo aprendí hace poco. En toda fecundación de óvulo con el espermio, la mujer aporta un X y el hombre puede aportar un X o un Y, ¿cierto? En el caso nuestro, en el caso tuyo, ¿cierto? Edith aportó un X y yo aporté para ti un Y. En el caso de ustedes, su papá aportó el X y su mamá aportó la X. Y por lo tanto ustedes fueron mujer. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. ¿Y en el caso del Señor? Y entonces, cualquiera de estos dos, en el primer hombre que tenía este es el hombre, y esta es la mujer, en el original, en lo primero, ¿cierto? Si ellos hubiesen tenido hijos sin pecado, habrían sido puros. Sin embargo, este XY, que fue Caín y Abel,
dos varones, los dos venían con pecado. Ya esto venía con pecado. Ya había entrado el pecado. Y ellos transmitieron el pecado. ¿Cómo lo transmite el pecado? Acuérdate, Matías, ¿cómo se transmite el pecado? Por la sangre. Por la sangre. ¿Cierto? Lleguemos a la sangre. El intelecto, ¿dónde está metido? En la mente, ¿cierto? En la mente. ¿Dónde está la mente? En el Cerebro. corazón. ¿Dónde está el corazón? En el alma. ¿Y dónde está el alma? En la sangre. ¿Dónde está la sangre? En el cuerpo. ¿Entiendes? Entonces el pecado se transmite por esto, por la sangre. Y ahora viene la pregunta, ¿y Cristo? ¿Cómo nació Cristo sin pecado? Porque Él vino a morir en la cruz, ¿cierto? Pero murió inocente y murió sin pecado. Entonces este es lo que algunos teólogos llaman: Jesucristo tenía un gen puro. No es que tenga un X de María, no es eso. Un X más un gen puro, no es eso, porque algunos plantean que podía decir eso. No, Jesucristo tuvo sus dos genes. No sabemos qué genes son, pero eran puros. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque era Dios que lo envió a la tierra. Y Él murió en condición de inocente. Y murió para que nosotros, como lo que hemos estado compartiendo, tuviéramos una naturaleza diferente, ¿cierto? Y ahí Él recupera la naturaleza del hombre, recupera todos estos conceptos, ¿cierto? Y nos hace algo muy importante, muy vital, y que lo hemos adquirido y que lo vamos conociendo y que lo vamos experimentando en el tiempo, que es vida nueva. Vida nueva. Vida espiritual nueva. Y esto sí que es maravilloso porque nos da la posibilidad de tener comunión con Dios. Y en esta experiencia tan maravillosa, Marcos Lequetí, que fue en esos días a la casa, y yo le conté a tu mamá que estábamos conversando, cuando él era joven, bueno, salíamos a predicar y todo eso, le pasó algo muy especial. Salió a predicar un día y él era cantino, o sea, de corbata y todo eso. Entonces mi amigo dice que se enfrentó con un tipo en la universidad que le dio vuelta a su teología y lo mandó tan complicado a su casa, porque le tocó predicarle a un tipo que era un tipo que sabía mucho. Y él recuerda que le dijo 2 del pasaje bíblico en esa ocasión. Y el tipo lo hizo, pero al punto que le quebró la fe. Dice que no quería ni siquiera acordarse de nada de Dios. Bueno, y los años pasaron, y este tipo, esta persona, se enfermó, y estuvo grave. Y en su lecho de muerte se acordó de Marcos. Se acordó y se contactó con un amigo y lo mandó a buscar. Y Marcos, como supo del caso, y se acordó de él, y llegó al hospital, me contaba, bueno, hace tiempo me contó esto, llegó al hospital y cuando lo vio, la persona le pidió perdón, porque en esa ocasión él sabía que había hecho algo malo, pero le contó: pero tú me dijiste 2 cosas que a mí nunca se me olvidaron, que yo necesitaba tener un arrepentimiento para entrar al reino de los cielos, algo así era lo que le decía. Y se arrepintió y murió, ¿me entiendes? Pero ¿a qué voy? A que todos nosotros tenemos que tener una vida nueva para tener la garantía de entrar al reino de los cielos. Y eso nos da la posibilidad de una comunión
con Dios. Que no hay ninguna cosa mayor, ninguna cosa mejor que mantener una comunión con Dios. Porque esto es en las buenas y en las malas. En las maduras y en las no tan maduras. No tan maduras. ¿Entiendes? Entonces, esa posibilidad que nos da Dios es a través del Cordero que es Cristo Jesús en nosotros. Ahora, el pesimismo de Pablo, como lo podemos leer en esta carta de los Efesios, y con eso termino para no alargarnos tanto, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Este mundo tiene corrientes de pensamiento, corrientes de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son las cosas que este mundo nos entrega. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de nosotros mismos, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado y en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto no es nada más, y con esto concluyo, que por gracia. Por gracia. Por gracia tenemos vida eterna, por gracia tenemos salvación, por gracia nos podemos acercar a Dios, por gracia tenemos la posibilidad de mantenernos con una comunión con Él. Por gracia nos da todo. ¿Entiendes? Dios es un ser maravilloso. Y la verdad que para mí, en el caso personal, es un ser extraordinariamente bueno. Tan bueno que me ha permitido tener hijos, hijas, nietas, y conocer mucha gente, tener trabajo, tener todo lo que nos ha dado por su fidelidad y por su amor. Eso. Que Dios nos bendiga. Matías, ¿puedes preparar la última canción, hijo, por favor? Que es tan linda. Mientras tú preparas, oremos. Oremos al Señor. Que Dios tenga misericordia. Ya. Pero antes.